Buenas noches, mi nombre es Roberto Arturo Perramos, soy estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y hoy analizaremos, analizaré, mejor dicho, el video del orden criminal del mundo, que a mí desde el punto de vista, desde que leí el título, me pareció un poquito pretencioso, porque me pareció un título demasiado ostentoso, pretencioso, como que llamaba mucho la atención, ¿no? Hasta que lo he visto varias veces y en repetidas ocasiones me ha gustado mucho y me ha llamado muchísimo la atención. El video nos habla sobre dos grandes pensadores de la economía, de la sociología y de la antropología, que son Jan Ziegler y Eduardo Galeano, que nos dan una expresión del nuevo orden mundial y de cómo el capitalismo está destruyendo poco a poco nuestra sociedad. Bueno, eso desde su punto de vista. En algunos puntos concuerdo con ellos, en algunos otros puntos no concuerdo con ellos. Bueno, Jan Ziegler nos aporta una vasta definición de conocimientos sobre el nuevo orden mundial o como él dice, el orden criminal del mundo, y nos menciona muchas veces como un mundo tan vasto en recursos naturales tiene, puede o permite, o las sociedades que lo manejan, permiten que más de la mitad de la población de un país o de una región fallezcan o mueran por desnutrición y hambre. Eduardo Galeano también nos habla de lo mismo, nos habla sobre el sindicalismo, sobre que el sindicalismo va a morir, sobre que los partidos políticos van a desaparecer y sobre otras situaciones relacionadas con el trabajo, la economía, la antropología y la sociología, que son materias importantes que hemos estado viendo durante estos bloques en la carrera. Bueno, Eduardo Galeano, tanto Jan Ziegler nos señalan que los verdaderos dueños del mundo no existen. Son personas invisibles, son personas que están arriba de los gobiernos, que viven en un mundo oligárquico, que viven en un mundo totalmente fuera de nuestro alcance y que ellos controlan todo lo que es la sociedad desde el punto de vista económico hasta el punto de vista, no sé, por así decirlo, social y cultural y todo eso, ¿no? Los amos del mundo son, como menciona Ziegler, son prácticamente defensores a ultranza del capitalismo. Si bien con la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición del socialismo, entre comillas, la desaparición del socialismo a finales de los 80s y principios de los 90s, pues el capitalismo tanto para Galeano como para Ziegler ha tomado mucha fuerza, pero ha tomado tanta fuerza que esta misma situación ha empezado a mermar las economías de los países en desarrollo, o como mencionaría Galeano, son países que han sido designados así por las principales organizaciones que controlan la economía de nuestro planeta. Tanto Galeano como Ziegler son muy críticos y desde mi punto de vista son demasiado guiados por la izquierda, de una ideología de izquierda, que ellos mismos mencionan que los amos del mundo son tres empresas muy importantes, o tres organizaciones muy importantes, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Pero hay muchos personajes alrededor del mundo que consideran que esas organizaciones no han ayudado en nada
a la sociedad, ni a los países en vías de desarrollo, ni a los países con extrema pobreza, ni a los países que incluso son países ricos, tampoco, no los han ayudado en nada. Han estado, los mencionan como unos bomberos pirómanos. Y ese concepto se me hace muy interesante porque un bombero pirómano, no me imagino el concepto de bombero pirómano, pero es un concepto que se contrapone, ¿no? Que no existe que no existe en realidad, porque pues como un bombero que avienta fuego, nomás solo sería eso, lo que sería el concepto de bombero pirómano. Bueno, también nos habla mucho sobre muchos aspectos sobre la inmigración, cómo la inmigración está afectando cada uno de nuestros, de la economía de los diferentes países, cómo todo eso nos ha ido afectando y nos sigue afectando actualmente. Y hay puntos por así decirlo, muy interesantes en el video. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando menciona a Galeano que próximamente tanto ni los partidos políticos como ni los sindicatos van a tener ningún valor real para la sociedad. Y como el mismo Galeano también nos menciona que el trabajo se ha vuelto una opción totalmente casi inalcanzable, que muchas personas mendigan por el trabajo, y eso es lo que curiosamente está pasando en nuestro país. Nuestro país sufre mucho de una tasa de desempleo alta, a pesar de lo que se diga oficialmente, sufre de un gran desempleo. Yo creo que en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Galeano, que dice que los trabajos están yéndose, ya valen menos que el cero, ¿no? Él lo menciona de una manera un poquito más amable, pero lo menciona también de una manera tan verídica y tan veraz que en realidad eso me llama mucho la atención sobre el video. Galeano como Ziegler son grandes pensadores y me han gustado muchísimo sus teorías, más sin embargo siento que están muy inclinadas hacia la izquierda. Pero bueno, eso no deja de ser interesante para quien los lee y en mi caso para quien los ve, porque yo a la hora de ver el video me gustó muchísimo sus teorías y sus ponencias. Bueno, también nos habla un poco, más o menos nos habla sobre un nuevo orden mundial. Y esta palabra la he escuchado muchas veces, no solo en relación a lo que es la economía o la antropología o la sociología o la historia misma, ¿no? Sino solo nos habla de un nuevo orden mundial, como que sea algo nuevo o algo muy grande o hubiera que pasar. Por ejemplo, ellos nos hablan del neoliberalismo y del daño que ha hecho el neoliberalismo a nuestro planeta, a nuestro país en realidad, porque mencionan mucho sobre Latinoamérica, que el neoliberalismo ha hecho mucho daño a nuestro país, a nuestro continente. Y pues nos empiezan a llevar hacia un mundo un poquito como fatalista, ellos dos. Más sin embargo, ellos mencionan que de no haber cambios circunstanciales en el futuro cercano, ocurriría un problema muy grave para nuestra sociedad. Si bien hay otros autores como Baltasar Garzón o Eduardo Sábato, que también nos mencionan ese tipo de situaciones, como lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, pues también nos han dicho que la situación tal vez está mal, pero también hay un tipo de corrección, no son tan fatalistas como lo son Ziegler y como lo son Galeano en ese aspecto. Regresando de nuevo a lo del título del video, me llama mucho la atención el título del video, porque se relaciona, ¿no? El orden criminal del mundo. Es como que se hablara de que si todo lo que se tiene que relacionar con el capitalismo
sea totalmente criminal, o sea, sea totalmente malo. Sea totalmente malo. Y eso, sinceramente, en ciertos contrapuntos no me parece tan grave. Pero cuando uno lo analiza de un punto de vista un poquito, ya ahorita con prácticamente 5 cuatrimestres estudiando la carrera de historia, pues sí, empiezas a analizar un poquito más, bueno, tienen razón en algún aspecto, pero siento que son demasiado fatalistas y demasiado tendenciosos a sus ideologías de izquierda. Otro aspecto que me llama mucho la atención del video es que en una parte Jan Ziegler menciona que el humanismo no es posible. Y cuando él dice que el humanismo no es posible, quiere decir que todos los valores que hemos percibido durante mucho tiempo, los valores con los que crecimos, los valores con los que se rige la sociedad, ya van a dejar de existir para volvernos una sociedad totalmente mecanizada, una sociedad donde estemos totalmente esquematizados, ¿no? Y eso me recuerda mucho a la novela de George Orwell de 1984, que habla sobre la relación de una sociedad que está totalmente mecanizada, o el libro también de George Orwell que se llama Big Brother, del cual se basa el tan famosísimo reality show, que ha sido muy famoso en los países de Latinoamérica. Entonces, es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de que la sociedad va en una totalmente decadencia. Y entonces ahí es cuando Ziegler, ahí entiendo, y desde su punto de vista filosófico entiendo, bueno, si el humanismo ya no va a existir, entonces pues, poco a poco el mundo estará condenado a volverse una sociedad autómata, una sociedad que dependa de una economía totalmente cuadrada, totalmente esquematizada, totalmente sin ningún valor moral, sin ningún sentimiento más allá de eso, ¿no? Bueno, regresando a otros aspectos como lo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, existen, nos mencionan varios ponentes del video, no recuerdo muy bien los nombres ahorita, bueno, dos misioneros españoles, que no recuerdo mucho su nombre, que ellos nos mencionan que la pobreza sigue en los países africanos, ¿no? Mientras vemos que la política sigue, la riqueza sigue, la pobreza sigue, y los líderes de esos países se siguen haciendo ricos, mientras que la gente se sigue muriendo de hambre en esos mismos países. Es tanto ahí donde Ziegler y Galeano toman más fuerza esas teorías de ellos, ¿no? Toman más fuerza la teoría de ellos sobre que nos estamos deshumanizando de alguna manera y nos estamos volviendo una sociedad nos estamos convirtiendo en una sociedad un poquito muy fuera de ser una sociedad totalmente humana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Humana, con valores, con verdaderas situaciones. Podemos hablar también sobre otras situaciones como lo que es el asunto de que, como mencionaba antes, que el trabajo ahora, como lo menciona Galeano, mejor dicho, el trabajo ahora vale menos, vale menos que la basura. Ese concepto de Galeano me gustó mucho porque me parece que nos da a entender que el conseguir trabajo ahora en día es una cuestión de mendigarlo, ¿no? Y existe, porque en realidad nuestro país, en lo que es la parte sur de nuestro país, no tanto el centro y el norte de nuestro país, existe mucha demanda de trabajo, pero no existen tanto las plazas o los lugares que podemos trabajar.
Entonces ahí sí analizo que tanto Galeano como Ziegler sí están, sí estoy totalmente de acuerdo con ellos con esa situación. Bueno, otra parte del video que se me hace muy interesante es la del 11 de septiembre y cómo George Bush utilizó todo eso para deshumanizar como lo diría el mismo Ziegler, el mismo Galeano, deshumanizar a su sociedad. Bueno, yo recuerdo en 2001 cuando ocurrió todo eso, que me parece que George Bush Jr. Utilizaba la guerra como un acto propagandista de mala fe, donde se permitía que la violencia fuera parte del día a día. De hecho, nosotros no siendo parte de los Estados Unidos, lo veíamos a diario en los noticieros, lo que pasaba en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, de lo que pasaba en Estados Unidos, en Irak, en Afganistán, donde sucedió todo esto del ataque del 11 de septiembre. Eso hizo que me diera cuenta de que cómo todas esas cosas nos afectan, ¿no? Y cómo la guerra siempre ha servido de un mecanismo como para elevar la economía de ciertos países, porque pues el gran ganador en el 11 de septiembre fue Estados Unidos, el ganador económicamente hablando, no ni moralmente ni socialmente hablando, estamos hablando económicamente hablando, porque se apropió del petróleo de esas naciones a las cuales invadió después del 11 de septiembre, porque se apropió de las riquezas de esos países, y precisamente eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, regresando y retomando el nombre del video, el orden criminal del mundo. Bueno, a mí me pareció mucho darme cuenta, he leído muchísimo, no solo porque estoy estudiando la carrera de historia, sino porque me gusta mucho leer, y he visto también cómo es que cuando yo veo el título del video me doy cuenta de que es un título muy sensacionalista. Y me doy cuenta por qué es sensacionalista y lo analizo desde este punto de vista. Bueno, hay que recordar que este video fue grabado en 2006 por Radio y Televisión Española, por la segunda cadena de Radio y Televisión Española. Y el video nos muestra, es un programa de opinión, muchos que existen o que existieron en México, porque ya no he visto muchos programas de opinión aquí en México. Y nos muestra todo lo que les he estado comentando, nos muestra todo esas coyunturas, todos esos asuntos sobre los verdaderos amos del mundo y sobre todo eso y todo el asunto, ¿no? Y yo recuerdo muy bien hace un par de meses cuando yo de casualidad en YouTube me encontré unos videos similares, bueno, no similares, pero que relacionados sobre el nuevo orden mundial y lo que iba a pasar de nuevo, ¿no? O lo que va a pasar, ¿no? Como sucede, ¿no? Y nos habla como que de una situación, de situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, yo leía el blog de un joven, no recuerdo el nombre del joven ahorita, argentino, él también, y él mencionaba mucho sobre las predicciones de The Economist, cómo eran que la portada de la revista The Economist nos decía cuál era cómo iba a ser la economía del país, cómo iba a ser la economía del mundo, perdón, en los próximos el próximo año. Y me llamaba mucha atención que siempre venían con esa palabra del nuevo orden mundial y del nuevo orden mundial y del nuevo orden mundial.
Y ahora cuando veo yo el orden criminal del mundo, también eso me parece que es un símil de ese tipo de videos, ¿no? Pero bueno, ese es un programa, un video, perdón, muy interesante, que recomendaría yo ver mucho para tener un punto de vista más lleno. Bueno, bueno, eso es todo. Espero que les haya